Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, oh, oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Te adoramos, Padre. Jesucristo, Espíritu Santo, recibe honor y gloria para siempre por tu amor. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. En mi Dios, mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Lo que quieras de mí, haz tu voluntad en mí, Dios.
Hola familia Valle, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes. Ustedes son mi gran familia. Le doy la gloria a Dios por tenerlos en mi corazón, porque nosotros también estamos en el corazón de ustedes. Y sabes, ahorita es el tiempo más contento para mí, porque es el tiempo que viene de las ofrendas y los diezmos. Y como lo hemos repetido muchas veces, ¿por qué lo hacemos después de la alabanza? Que Cristian y Denny nos llevaron a esa presencia del Señor, a ese agradecimiento del Señor. Y es precisamente para eso, porque queremos extender ese agradecimiento, porque nosotros somos generosos, porque el Señor, porque Jesucristo fue generoso primeramente con nosotros, porque Él ha dado todo lo de su reino, ha dado toda su herencia y la ha compartido con nosotros, porque tú y yo somos coherederos con el Padre. Estando meditando en la casa, en el Salmo 63, hay una parte que me gusta, porque dice que mis pensamientos, cuando yo me acuesto, mis pensamientos siguen contigo, y que yo cantaré alabanzas aún debajo de tus alas, y que ese debajo de tus alas es el lugar seguro, es el lugar de refugio en donde tú y yo podemos estar con el Señor. Estamos protegidos, estamos en un lugar que es confortable, que el Señor te brinda a ti y a mí. Y déjame leerte también lo que dice Isaías 53, porque hoy, como es Domingo de Resurrección, queremos glorificarlo, queremos decirle: Jesús es el victorioso, Jesús es el que ha llevado la mejor parte de esta situación, la mejor parte de toda la honra y toda la gloria es solamente para Él. Fíjate lo que dice el Isaías 53, del verso 10 al 12. Dice: el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados, por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Por medio de las manos de Jesús se hacen realidad todos los planes que Dios tiene para ti y para mí, porque Él ya determinó las cosas y los beneficios que nosotros podemos obtener. Y le damos gracias por eso, le damos gracias por esa resurrección, por esa muerte, pero por esa resurrección, porque esa resurrección nos trae esperanza. Es por eso que nosotros estamos hoy dándole al Señor toda la honra, diciéndole: Señor, ahora esperamos esa segunda venida, porque tú nos dices que fue mediante tu sufrimiento y por haber llevado nuestros pecados sobre ti mismo, que este siervo, que es Jesús, hará que nosotros seamos declarados inocentes y seamos aceptados por Dios. Por tanto, dice el Señor, yo le daré a mi siervo como premio toda la honra y todo el poder. Señor, te damos muchas gracias por todos los bienes recibidos. Gracias, Señor, porque con esta resurrección tú nos das esa esperanza de vida, Señor Dios, porque sabemos, Señor, que aún los que han partido están bajo tu mano, Señor Dios, porque esos amigos, esos familiares, Señor Dios, Señor, yo sé que están gozando de tu presencia, Padre eterno. Hoy te doy las gracias, Padre eterno, porque tú nos haces ser, Padre eterno, partícipes de tu reino, del establecimiento y de que tu reino y tu evangelio crezca cada día más. Gracias, Señor Dios, porque nosotros podemos dar en ese mandamiento que tú nos das el agradecimiento, mostrarte nuestro agradecimiento por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos, porque el reino avanza. Gracias, Señor Dios, porque en todo momento tú estás presente. Y esto, Señor Dios, este día de resurrección nos recuerda que tenemos esperanza y que la esperanza viva está en ti, Señor, que tú nos has dado vida y vida en abundancia ahora y en la eternidad, porque esperamos tu segunda venida, Padre eterno. Gracias, clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas en todo tiempo. Gracias, Señor Dios, porque tú prosperas, Señor, nuestras manos, Señor Dios. Prospera las manos de cada persona, Señor Dios, pero también prosperas nuestra alma, Señor. Prosperas nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque, Señor, hemos entendido que en este tiempo el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, y tú nos has dado esa esperanza en retribución. Gracias, Cristo Jesús, y por esa gratitud nosotros empezamos a ser generosos, Padre eterno. Gracias por esa gratitud, por esa generosidad que tú nos has dado. Todos, Señor, esos bienes, nosotros te regresamos, Padre eterno, también de lo que tú
en abundancia nos has dado. Gracias por bendecirnos, Cristo Jesús. Y entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te recordamos que va a haber una persona los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, por si tú quieres traerlos aquí en la iglesia. Y si no, en la transferencia, por medio de una transferencia bancaria, en donde tú en la pantalla podrás anotar todos los datos para poder hacer tu transferencia en la comodidad de tu hogar. Que Dios te bendiga y acuérdate, Cristo ha resucitado. En Cristo tenemos esperanza porque Cristo es el victorioso. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amados hermanos en general? ¿Cómo se sienten en este domingo de Pascua, verdad? Cristo es nuestra Pascua, ¿sabes? Hoy es domingo de resurrección y la verdad es un privilegio estar transmitiendo en esta Semana Santa. Aquí en Valle hemos considerado que es la semana, como dicen, ¿verdad? Mayor, la verdad, la semana más importante en nuestras vidas. Y qué bueno que tú has dispuesto tu corazón para venir a alabar ese Dios nuestro, ese Dios poderoso, ese Dios amoroso, y también estar escuchando su mensaje este día. La verdad es un honor, vuelvo a repetir, hablar de la palabra de un Dios como el nuestro, amoroso, y la verdad nos da muchísimo gusto que estés con nosotros acompañándonos. La verdad es que, vuelvo a repetir, esta es la forma en como el Señor hoy permite que su iglesia no se detenga, ¿sabes? Sino siga avanzando. Así es que yo te doy la bienvenida, Iglesia Valle, personas, familias. Te pido que te pongas alertas al mensaje del día de hoy, que tomes tus notas, por favor. Empieza a ver dónde vas a anotar y dedica unos minutos solamente, por favor. No te distraigas, mira. Son unos minutos en donde tú ya alabaste al Señor, ya viste su presencia, Él está con nosotros, porque además dice la Escritura en Mateo 18:19, que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, Él está presente, y además lo que le pidamos, ¿verdad?, nos lo da. Pero también dice que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está presente aquí. Así es que siéntete cómodo, la presencia del Señor está en todo su esplendor. Así es que, Padre, hoy te damos la bienvenida a Dios. Gracias por estar con nosotros, Padre Santísimo. Gracias por darnos este honor y este privilegio, Dios, de que tú nos acompañes durante esta transmisión. Y te pedimos, Señor, que este mensaje venga directamente de tu corazón, al corazón de cada persona y cada familia que hoy está escuchando tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces fíjate bien, estamos nosotros trabajando, ¿verdad?, en plena Semana Santa con esta serie que definimos Caminando con Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente, ¿verdad?, de la muerte, pero también de la resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Acuérdate que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús es el principal ejemplo de caminar con un Dios como el nuestro,
poderoso en batalla. Así es que ya te dije el título, el día de hoy es caminar con Dios, pero lo importante es la muerte y resurrección de Jesús en este capítulo número 2. Así es que, ¿te parece bien? Empecemos directamente con la palabra. Y mira, te pido lo siguiente antes de iniciar. ¿Por qué no compartes este mensaje? Porque mira, ahorita hay muchas oportunidades, no importa que la gente o las personas no estemos en casa, ¿sabes? Siempre hay un teléfono, siempre hay un aparato que nos permite conectarnos como iglesia. Así es que comparte este mensaje con otros. Anima tu corazón y pon ahí un nombre, invita a las personas a que se unan para escuchar este mensaje de esta iglesia tuya y mía llamada Valle. ¿Ok? ¿Ya estás por ahí compartiendo en las redes sociales? Pues muy bien. Entonces, pues empecemos directamente, ya oramos y todo. Y el día de hoy estamos hablando de esta resurrección. ¿Y qué significa esta palabra? Significa volver a la vida derrotando a la muerte. ¡Wow! De verdad, en este mundo, dime quién no tiene temor por morir. Mucha gente dice, no tiene temor, y ok, se las valgo. Pero en su gran mayoría, ¿verdad? Las personas por naturaleza le tenemos miedo a enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una separación. Pero pensar que hoy el regalo, ¿verdad?, que un Dios como el nuestro nos dio un día, al enviar a su único hijo para que él diera la vida, para que entregara su vida, para que a través de su muerte él resucitara y, ¿qué crees?, venciera a este aguijón tremendo que es la muerte. Entonces siéntete contento en medio de esta pandemia, en medio de lo que está pasando, porque Jesús ya venció. Wow. Y eso es lo que realmente significa también la resurrección. Es Jesús ya venció y en Él tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Volver a la vida derrotando a la muerte. Y mira, yo te quiero leer la Escritura, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo el que nos hable este día. Dice aquí entonces Isaías 53, los versos del 5 al 7 en la Reina Valera. Por favor, acompáñame o simplemente escucha la Escritura, como dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Qué tremenda situación, ¿no? Aquí nos habla del padecimiento que una vez decidió ese Dios poderoso que tenemos, ¿sabes? Ante las circunstancias de que no había otro camino para pagar el pecado de la humanidad desde el pecado de Adán, Dios lo que hizo fue dar su provisión, fue dar ese cordero inmolado, ¿no? Fue dar a su propio hijo por el rescate de toda la humanidad entera. Y además Jesús, ¿sabes?, se dejó. Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan 15, ¿verdad? 13, que Él, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos, y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Sabes? ¿Quién aquí se pondría por otros para recibir un castigo? ¿Quién de aquí que estamos escuchando esta transmisión estaría dispuesto a pagar por, ¿verdad?, los pecados de alguien? ¿Quién pondría su propia vida para recibir el castigo, en pocas palabras, de otros? Esto lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí en esta iglesia Valle. ¿Quién estaría dispuesto a pagar por otros? Y hemos dicho y llegamos a una conclusión: tal vez por nuestros hijos o por seres muy amados estaríamos dispuestos a pagar por sus pecados y sus culpas. ¿Para qué? Para que en lugar de ellos nosotros recibiéramos ese castigo.
Pero te has puesto a pensar, ¿verdad? Que imagínate que tú o yo tendríamos que pagar el castigo de gente malvada, gente pecadora, delincuentes, personas que realmente no hacen bien a nadie. ¿Ok? Y fíjate bien algo tremendo que hoy Dios quiere traer a tu vida. Que Jesús entregó su propia vida, ¿para qué? Para rescatar a todo aquel que en Él cree o confía en Él. Sí, así es, Él dio su vida, ¿sabes? Él fue a la cruz del Calvario no teniendo pecado sobre sí, y sin embargo se hizo pecado. ¿Para qué? Para pagar el castigo, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que el pago del pecado es la muerte eterna. ¿Y Cristo qué hizo? Se puso por ti y se puso por mí. Así es que dile al que está a tu lado, ¿sabes? Cristo pagó tus pecados y pagó los míos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque no hay amor más grande. Porque nadie haría lo que este hombre, ¿verdad? Primeramente este Dios poderoso hizo, dar la provisión, dar ese cordero, ¿verdad? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y para una vida eterna. ¿Te suena esto agradable? ¿Te acuerdas desde aquí, desde la Biblia del Antiguo Testamento, cómo el Señor, cuando su pueblo de Israel clama, ¿te acuerdas? Más bien el pueblo hebreo clama por toda la opresión allí en Egipto. De repente el Señor, ¿qué hace? Le dice a un hombre llamado Moisés, ve porque tú vas a sacar a mi pueblo. Y el Señor lo hace, ¿verdad? Saca de la esclavitud a su pueblo por 430 años con mano poderosa. Y entonces un día antes, ¿verdad? Antes de la salida, ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés, quiero que hoy todos se encierren en su casa y festejen la Pascua. Que entonces ellos sacrifiquen, ¿verdad? A un animal puro. ¿Para qué? Para que nunca se les olvide cómo el Señor los sacaría de una esclavitud a una libertad total. Qué hermoso es eso, ¿no? Hoy los judíos, ¿sabes? El pueblo judío a partir de esa fecha se ha dedicado entre una de sus fiestas más importantes, que es la Pascua, a recordar cómo el Señor sacó de la mano poderosa de un faraón, de un hombre, ¿verdad? Que en ese tiempo era el más poderoso, lo sacó, ¿verdad? Con milagros y señales maravillosas que seguramente tú ya sabrás o has escuchado. De la misma manera el día de hoy, ¿sabes? Nuestro cordero que sacrificó Dios es su propio Hijo. ¿Para qué? Para ahora no nada más librarnos de esa, darnos esa libertad de la esclavitud, sino sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos una libertad. Porque hoy ya no estamos bajo la condenación del pecado gracias al sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? Durante esta última semana llamada Semana Santa. Y vuelvo a repetir, ¿quién haría esto? Pues solamente alguien, ¿verdad? Que ama mucho a otra persona. Fíjate, la Escritura dice que Jesús, aún estando en la misma hora de su muerte, te acordarás allí en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando el Señor unas horas antes, unos días antes, está Él angustiado hasta la muerte, dice la Escritura. Y de repente voltea y en oración, como siempre estaba con su Padre, buscando su consejo, su protección y su guía, le dice al Señor, Señor, si puedes evitarme esta copa, en otras palabras, si puedes evitar que yo vaya a la cruz, a ese sufrimiento y a enfrentar la muerte de esa manera, evítalo. Pero si no, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Es una muestra de amor tanto del Hijo como del Padre, que no debemos de olvidar en este día tan importante. Wow, Señor. Y ahí estando en la misma cruz del Calvario, ¿te acuerdas? Cómo de repente Él empieza a ver todos los escenarios y momento antes de entregar su vida, su cuerpo, o sea, realmente de morir en la cruz, ¿qué le dice a su Padre? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En el mismo momento de enfrentar la muerte. Dime quién haría esto, quién le dice a alguien, ¿verdad? Que está atentando como contra su vida y que además sabe que es inocente, que perdone. Es como si alguien recibiera un mal tremendo y en lugar de pensarlos, de hacer un juicio sobre esa situación, la persona le diga, perdona esa situación, perdona a esas personas o a esa persona.
Qué situación tan especial. Mira, qué amor, la verdad. Allí en Lucas capítulo 23, el verso 34, podemos leer esto. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Wow, Señor. Dime si no es un amor especial. Dime si no es para tener toda la atención de lo que Jesús hizo al caminar con Dios, al caminar de la mano, al caminar en obediencia con su Padre Celestial. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, la muerte más denigrante, la muerte más dolorosa, la enfrentó Jesús y su Padre en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Es como decir, ¿verdad? Dios y Jesús. ¿Sabes? Tú, persona que me escuchas o que están por escuchar esta transmisión, ocupan el primer lugar en mi corazón. Por eso estoy dispuesto a sacrificar la vida de mi único hijo, ¿verdad? Porque de alguna manera Él estaba pagando por los pecados de la humanidad. ¿Qué amor encuentras? ¿En dónde encuentras ese amor? Por eso otra vez te repito, Juan capítulo 15, verso 13, ¿verdad? Déjame leértelo, por favor. Vamos a leer Juan todos. Capítulo 13, por favor. Capítulo 15, el verso número... Capítulo 15, el verso 13, por favor. Vayamos allá y leamos esta escritura para que de primera mano también ahí el Espíritu Santo nos hable, ¿ok? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, ¿ya está contigo? Vamos entonces a leerlo todos. Déjame leerlo aquí en mi Biblia de la Peshita, esa es la traducción, por favor. Vamos a Juan capítulo 13, por favor. Lo pone el Señor ahorita en mi corazón también, leerlo de primera mano para que lo escuchemos. Juan capítulo 15, el verso número 13. Dice lo siguiente, por favor, escúchalo. Ya te dije, la traducción es la Peshita. Dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este. O sea, no vas a encontrar ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro un mayor amor que este. Que alguien esté dispuesto a pagar por las culpas de otro. Y Jesús no nada más pagó, ¿verdad? Una sentencia, pagó ese castigo con su propia vida. Wow, Señor. Dime si no el Señor nos ama de una manera incondicional al hombre, a pesar de lo que hayas hecho. El día de hoy quiero que te quede esto en tu corazón, ¿sabes? No importa quién seas o qué hayas hecho, el Señor hoy te dice a ti que estás escuchando, de tal manera amé al mundo que entregué, ¿verdad?, a mi Hijo unigénito para que todo aquel que crea, ¿verdad?, en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, Señor. Dime si no tenemos un Dios hermoso, hermanos. Wow. Que perdona todo lo malo. O sea que nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o acontecimientos o verdades. Escucha, la primera, la muerte de Jesús pagó el precio del pecado, la deuda que nosotros no podríamos pagar por ningún medio, porque no se trata de dinero. No había forma, ¿sabes?, de que nosotros alcanzáramos nuestra salvación por nuestros propios recursos. No había manera. El enemigo Satanás sabe que cuando Adán pecó, la humanidad estaba perdida. ¿Por qué? Porque para poder salvarse había necesidad de cumplir toda la ley, y el hombre sabe que no podemos hacer eso. Que en algún momento de nuestra vida tú y yo, ¿verdad?, porque estamos hechos para el pecado, lo vamos a hacer. Por eso el amor tan grande del Señor. Nuestra salvación está basada entonces en la muerte de Jesús en la cruz, porque ahí el Señor Jesús pagó el pecado, la deuda impagable. Porque dice Romanos capítulo 6, el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? La paga del pecado es muerte.
A lo mejor alguien dice, mira, yo he pecado y no pasa nada. No, espérate, estamos hablando de una segunda muerte. La primera es la muerte física, que la mayoría vamos a enfrentar, y digo la mayoría porque tú sabes que el Señor en el Antiguo Testamento se llevó a algunas personas, las arrebató antes de que vieran la muerte, pero todos vamos a enfrentar la muerte, la segunda muerte, la muerte que cuando el Señor llegue, ¿verdad?, y vea que ya la sangre de Cristo te cubre, entonces tú estarás viviendo una eternidad con un Dios poderoso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Él nos redime, Él nos rescata y nos da una vida junto con Él de manera interna. Fíjate bien, aquí lo que dice Romanos 5:8 también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo algún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta lo que te digo? Mira, analízalo. ¿Quién pagaría una deuda tan grande? ¿Quién se pondría por otro? ¿Quién daría la vida por alguien, hombre? Porque sabes, cuando Cristo fue a la cruz, de lo que se trató es de jugar vida por vida. ¿Por qué? Porque Él expuso su vida, ¿verdad?, por tus pecados y por los míos, para que tuviéramos una vida en abundancia y una vida eterna con Dios poderoso. Wow, Señor. Entonces, una es la muerte de Jesús, el pago que hizo. Y la segunda, ¿verdad?, gran hecho o verdad es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confíen en Él como su Salvador personal. Mira, aunque muchas veces sabemos, por ejemplo, que hubo muertes en donde las personas resucitaron, como el caso de Lázaro, pero finalmente todos murieron la muerte física. Jesús fue la primera persona en la historia de resucitar y nunca más morir. Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. Y sabes, ahora me gozo porque todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, hemos muerto y resucitamos con Cristo Jesús. Wow, Señor. Ahora tenemos una esperanza y un futuro, iglesia amada. Mira, ahora te quiero llevar a Isaías. Vamos a Isaías, por favor, al capítulo número 61. Acompáñame a Isaías para leer el capítulo número 61. Y te lo voy a leer en esta traducción de la Peshita, por favor. 61, el verso número, ¿verdad?, 1. Dice a la escritura así: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los prisioneros. Wow, Señor, qué situación tan especial. Eso es el trabajo de Jesús, ¿sabes? Por eso el Señor vino, nació, murió, resucitó y, ¿sabes?, va a regresar por su iglesia, por los suyos. Qué bendición, la verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, porque el Señor me ha ungido. Y eso lo dijo en palabras del profeta. ¿Para qué? Para que en el Nuevo Testamento se cumpliera la venida de Jesucristo Jesús. Esta escritura está hablando, ¿verdad?, de la sombra y tipo de un Jesús que en el futuro se iba a presentar. ¿Para qué? Para dar libertad, para el perdón de los pecados. ¿Y para qué? Para una salvación y una vida eterna con un Dios poderoso. La resurrección de Jesús venció el poder del pecado e hizo posible que vivamos en libertad. Ahora tú y yo, ¿sabes?, ya no estamos vendidos al pecado. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy tú y yo tenemos una libertad extraordinaria. El poder de la muerte sobre nosotros, tanto espiritual como física, es destruido cuando ponemos nuestra fe en Jesús por su muerte expiatoria en la cruz y su triunfante resurrección a los 3 días después. O sea, nosotros somos la expiación, ¿sabes? El Señor realmente lo que hizo, ¿verdad?, fue ocupar nuestro lugar e ir a la muerte por nosotros, enfrentar lo más trágico. Y el único requisito, dice aquí, es que aquellos, ¿verdad?, que confiamos en Jesús, que hemos creído
que confiamos nuestra vida en un Jesús resucitado. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, escucha: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes? Esta escritura muestra que la esencia del cristianismo para la salvación, aparte de aceptar la muerte, tú tienes que creer que Jesús resucitó, ¿sabes? La resurrección es una base en el cristianismo, porque dice la escritura: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces tendrás tu salvación. Así lo hemos hecho, ¿no? Los que hemos creído en Cristo Jesús hemos declarado: yo creo que Jesús vino a morir en la cruz para el perdón de mis pecados, pero también resucitó para darme esa libertad, para darme esa vida eterna y para darme esa comunión con un Dios poderoso. Acuérdate, cuando tú y yo estábamos en el mundo, en el pecado, estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar en el pecado, Él es santo por siempre. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir su Hijo Jesús y, por decir, Él hizo el puente. Él, a través de cumplir la ley y de ir a morir, hacerse pecado por nosotros y por la humanidad, fue cuando nos dio una buena, ¿verdad?, presencia delante de su Padre. Nos restauró, nos dio, ¿verdad?, un lugar en donde ahora somos aceptados por su Padre. Por eso muchas veces que nos preguntan: ¿quiénes de aquí somos justos? Hoy te tengo que decir: levanta la mano, porque esa justicia no la obtuviste por tus fuerzas, ni por tus logros, ni por lo que tú hayas hecho de bueno en este mundo. No, esa posición buena que ahora tienes con Dios, la logró en la cruz, en su muerte y su resurrección, Cristo Jesús. Y ahora, ¿sabes? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ahora esa relación que se había perdido, ahora se restaura. Ahora tenemos una buena posición. Ahora, cuando el Señor voltea a ver tu vida y mi vida, ¿sabes qué? Ve el pago de la sangre de su Hijo por tu vida, y entonces esa posición la tienes en grande, como si nunca hubieras pecado en este mundo. Porque ¿a qué vino Jesús también a este mundo? ¿Sabes? Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús no vino a condenar a los pecadores, porque sabe que no hay nadie bueno. La escritura en Romanos capítulo 3, verso 10 dice: porque bueno no hay nadie. Y entonces había necesidad de que Jesús viniera a entregar su propia vida y resucitar. Wow, Señor. También, ¿para qué vino Jesús? Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, leemos, fíjate bien, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Jesús se presentó delante de nosotros para deshacer las obras del enemigo, destruir el imperio de muerte que Satanás había estableció en este mundo. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer las personas para poder recibir esta expiación, para poder recibir este gran regalo, para poder recibir su salvación y tener una buena relación nuevamente con Dios? Aceptar a Jesús, a Cristo Jesús, como su Señor y como su Salvador. Y obviamente aceptar que Él vino al mundo, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Hebreos, el libro de los Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El resultado de esto es que somos libres y que ya no estamos dominados por el pecado. Wow, mira, antes nos dominaba el pecado, ¿sabes? Antes cualquier persona que no tenga a Cristo en su vida y no esté caminando con Dios, está expuesto al pecado, y aún los hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios da toda la provisión desde el principio. Así como permitió y aceptó que su Hijo fuera a morir y resucitar, el Señor también nos dice que hoy tenemos un abogado en Cristo Jesús.
Y dice que cuando pequemos tenemos que apresurarnos a ir al trono de justicia para ponernos a cuentas y pedir socorros por los pecados. Pero tú sabes bien que cuando entendemos este gran sacrificio, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por su Espíritu Santo para tener una vida victoriosa en este tiempo y en todo momento. Wow, Señor. Y la pregunta de hoy que te hago a ti, iglesia, persona que me escuchas: ¿hay algunos aspectos de tu vida en las que deseas andar con mayor libertad? En algunas áreas, tal vez en la financiera, tal vez en la unidad, tal vez en el aspecto sexual, tal vez en algunos pecados que no has superado. ¿Sí? Dale cabida en tu vida al poder de la resurrección de Cristo Jesús, para que Él ilumine y te fortalezca a rendir esas áreas a Él. ¿Sabes? Es importante que tú también, cuando no podamos, ¿verdad?, darnos cuenta, vayamos ante el trono de justicia y nos pongamos a cuentas frente a Dios y hablar con toda la verdad. Señor, hoy entrego este pecado en esta área de mi vida que no me ha permitido avanzar y edificar tu iglesia, llevar tu mejor mensaje al mundo, Señor. Wow, Señor. Fíjate, una de las cosas también que quiero decirte, que con la importancia de que Jesús obedeció a todo a su Padre y caminó con Él, ¿sabes? Una de las ventajas también enormes de la resurrección es lo siguiente. Dice aquí, vamos a Colosenses, por favor, el capítulo 2, el verso número del 12 al 15. Vamos a Colosenses, acompáñame por favor. Colosenses 2, dice la Escritura, del 12 al 15. Lo voy a leer aquí nuevamente en esta versión. Dice aquí: y fueron sepultados con Él en el bautismo, por el cual resucitaron con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándose públicamente en su persona. En otras palabras, ¿sabes? El enemigo sabía que habíamos pecado. Había un acta en contra nuestra, como el enemigo tiene todo el registro, pero con la muerte y la resurrección de Jesús, exacta de los decretos que nos era contraria, el Señor la quitó, la canceló. ¿Tú crees? Te vuelvo a repetir, es como si hoy tú y yo fueran a ver nuestro expediente y estuviera en blanco. Y sabes, no es porque tú y yo seamos buenos, es por gracia que Dios nos da su salvación. Dime si no es importantísimo este gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Canceló el acta de los decretos de la humanidad. Ahora tú y yo que pertenecemos a Cristo y los que estén escuchando este mensaje, que el día de hoy se atrevan a decirle: Jesús, hoy quiero entregar mi vida a tus manos. Hoy te pido perdón por los pecados que he hecho. Me reconozco pecador, reconozco que no te he seguido y no me interesaba seguirte, pero hoy te entrego y te pido perdón por los pecados que cometí y te pido que tú vengas a mi vida. Yo acepto que tú eres mi Salvador, que tú moriste pero también resucitaste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Eso basta, persona, familia que me escuchan, para que el día de hoy tú tengas un lugar en el reino de los cielos. Wow, Señor, qué tremendo, ¿no? Desarmó. La resurrección de Cristo desarmó y venció al enemigo de nuestras almas. Canceló todos nuestros pecados. Wow. Y cuando pequemos, mucha gente dice: oye, sigo pecando. Mira, lo recomendable es que cuando escuches esta prédica valores y te esfuerces para meterte en santidad a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? El Señor también dejó a su iglesia, que somos tú y yo, ¿para qué? Para extender su reino, para decirle a aquellas personas y familias con tanta necesidad en medio de esta pandemia que hay esperanza y hay futuro, que la vida no termina aquí, que tenemos una vida eterna
¿verdad? En donde la victoria es nuestra. Con la resurrección Jesús perfeccionó su obra redentora en la cruz por amor a nosotros. Y vamos al libro de los Hebreos, por favor. Capítulo 12, versos del 1 a 3. Vamos a Hebreos, por favor. Acompáñame al libro de los Hebreos, capítulo 12, el verso 1 al 3. Por lo tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor, dice, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que había para él soportó la cruz, despreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, consideren cuanto padeció él de parte de los pecadores que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen ni su alma se debilite. ¡Wow, Señor! ¡Qué bendición es este acto que hizo a favor nuestro Cristo Jesús! Y finalmente la resurrección ilumina el camino que nos lleva hasta nuestro hogar verdadero y eterno con Dios. Segunda carta a Timoteo, del 1 al 8, por favor. Segunda carta a Timoteo, del 1 al 8, vamos a leerla. Vamos todos a revisar esta, por favor, esta escritura. Segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, 2 versos solamente. 1 del 8 a 10. Entonces dice así, segunda carta a Timoteo. El capítulo 1, el verso entonces, digo, del 8 al 10, dice lo siguiente: no te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de él, sino soporta las adversidades por causa del evangelio mediante el poder de Dios, que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo antes del tiempo de las eternidades. Wow. Siendo ahora manifiesta por la revelación de nuestro Salvador Jesucristo, quien habiendo abolido la muerte, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante el evangelio. ¿Sabes que el evangelio es poder? ¿Sabes que el evangelio nos permite entonces, de acuerdo a esto, vivir una vida eterna también con un Jesús resucitado? Fíjate lo que le dijo el Señor, lo que le decía a las personas, ahí en Juan 11:25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Te das cuenta cómo la gente sin Cristo está perdida? Por eso lo que necesitamos es hablarle a las personas de Jesús. No orar por sus bienes. De veras, mira, hay cosas, la más importante es que la gente conozca a Jesús y pueda rendir su vida a sus pies. Porque teniendo a Jesús lo tenemos todo. Wow, Señor. Porque cuando viene Jesús, el pecado ya no tiene ninguna autoridad real sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la Nueva Traducción Viviente también ahí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Wow, Señor. Qué bendición, ¿no? Es gratuita la salvación por ese sacrificio enorme que Jesús hizo al morir y resucitar en la cruz del Calvario. Y casi para terminar, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. ¿Te das cuenta que Jesús nació, que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero que Jesús ha de volver? Pero aquí la promesa es enorme también, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, que no se termina aquí la vida, ¿sabes?
hay una vida eterna. Mira, en el libro de Eclesiastés el Señor dice que ha puesto en nuestro corazón de los hombres la eternidad. ¿Tú no te has puesto a pensar este maravilloso cuerpo que tenemos? Este sistema. Mira, los médicos que se han profundizado en el organismo, en el ser humano, se han maravillado. Porque yo no creo que este organismo, que este cuerpo, que este ser, el Señor lo haya hecho para 80, 90, 100 más años. ¿Sabes? Somos eternos y hechos para la eternidad. O sea, tenemos un futuro y una esperanza gracias al sacrificio hermoso y por amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque dice otra vez su escritura, porque aunque estábamos muertos, Dios nos dio vida en esa cruz y en esa resurrección. Así es que, ¿te parece bien si oramos, pero ora con agradecimiento, iglesia? Vamos a agradecerle, dile: Señor, hoy agradezco ese sacrificio. Hoy puedo sentir tu amor cercano, Señor. Hoy puedo saber, Señor, que aún siendo como soy, dile, iglesia, persona, tú, Señor, tuviste misericordia de mí y me rescataste. Perdonaste todos mis pecados, Señor, y me diste una nueva naturaleza en donde yo ya no soy esclavo del pecado, sino hoy soy en libertad, que hoy pertenezco a tu reino, que hoy tengo otra mentalidad de tu reino, Señor. Y hoy entiendo, Padre, que estoy aquí, Señor, y que somos tu iglesia para deshacer las obras del enemigo, pero sobre todo, Señor, para llevar a las personas a ti, Cristo Jesús, Dios poderoso, Dios amado, para que entendamos que tú estás empeñado en amar al hombre verdaderamente, que para ti el hombre ocupa el primer lugar en tu corazón, puesto que no escatimaste a tu único hijo, a tu hijo amado por nosotros. Gracias por tu favor y gracias por este inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Y todo este mensaje y lo que tú puedas saber más, que sirvan para poner en alto el nombre de nuestro Dios, pero sobre todo para llevar este favor, para llevar estas buenas nuevas, para llevar este evangelio y para llevar esta resurrección a muchos que faltan por llegar. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un abrazo, iglesia. Pásala muy bien.